atardecer en el Mediterráneo oriental. Los habitantes de la isla de Thera han notado algo tan terrible, tan aterrador, tan catastrófico, que se preparan para abandonar su isla natal. Llenan las vasijas de vino, aceitunas y harina, como si esperaran regresar algún día a sus hogares. Cierran cuidadosamente las tapas. Pero sus posesiones más preciadas, el oro y las joyas, se las llevan consigo y corren a los barcos. Lo que sienten es el temblor de la tierra bajo sus pies. En el pasado han sobrevivido a otros terremotos, pero este no es uno más. Es el año 1628 a.C. y las gentes de esta isla no regresarán jamás a sus aceitunas y a su vino. Simplemente huirán en la noche adentrándose en el mar e inspirando una misteriosa leyenda que sigue inquietándonos en la actualidad. Dentro de poco, una gran erupción volcánica destruirá la isla y enterrará todo rastro de sus vidas. Sin embargo, los recuerdos permanecerán. Huellas en el polvo a la espera de que alguien las descubra. El mundo Egeo. Civilizaciones perdidas. Hace 3000 años, la completa desaparición de una isla y sus habitantes debió dejar atemorizadas a las potencias de la región. Los egipcios conocían Thera. Sus barcos, al navegar hacia el norte, se encontrarían con que en el lugar donde se elevaba una isla montañosa no había nada, solo unas franjas de tierra desmembrada. Los egipcios, al encontrar un cráter todavía humeante de 13 kilómetros de diámetro, no podían imaginar que la mayor parte de este material había volado por los aires y provocado los hermosos atardeceres que estaban viendo. Y menos aún que la isla que antes estaba allí se había hundido bajo las aguas y desaparecido. En los siglos siguientes se desarrollaría una importante leyenda sobre la sociedad utópica de una isla que había sido tragada por las aguas. Es la isla de la Atlántida. El filósofo griego Platón contaba una historia procedente, según decía, de Egipto. Se la había transmitido un pariente de un legislador ateniense llamado Solón. Solón había conocido a un sacerdote egipcio que aseguraba que en sus libros sagrados se narraba la increíble historia de una gran isla que se había esfumado en una noche. Solón aseguraba que eran hechos, no ficción. En la isla se había desarrollado una civilización muy avanzada. There was an island called Atlantis in which rose a great and marvelous power. The people retained a certain fineness of mind and treated one another with wisdom and forbearance. Se decía que habían construido una ciudad magnífica y que sus vidas eran prósperas y productivas. Pero según la leyenda se corrompieron y fue entonces cuando llegó la tragedia. There occurred violent earthquakes and floods, and in a single night of misfortune, the island of Atlantis disappeared in the depths of the sea. ¿Existió realmente aquel maravilloso mundo? ¿Podía desaparecer tan completamente una civilización como aquella? Desde entonces, la leyenda de la Atlántida no ha dejado de inquietar la imaginación de los hombres. A medida que crecía la mística, se aseguraba que este antiguo pueblo tenía ordenadores, naves espaciales, incluso armas nucleares. La Atlántida se ha ubicado en todo el mundo, desde las selvas tropicales de Guatemala y las montañas del Tíbet, pasando por, como no, el fondo del océano Atlántico. Estudios más serios señalan la isla griega conocida en la antigüedad como Thera, un diminuto punto en el mar Egeo entre Egipto, Grecia y Asia, que en la actualidad no es más que una superficie de una roca volcánica que se asoma desde el mar.
¿Es Tera la isla perdida de la Atlántida? Para encontrar la respuesta es necesario remontarse a los tiempos de los dioses y los héroes. ¿Qué revelan sus historias sobre la Atlántida? Un hombre, Homero, es la fuente de muchos de nuestros mitos, pero ¿describía personas, lugares y acontecimientos reales? Para encontrar las respuestas debemos volver a examinar las grandes leyendas de la antigüedad egea. La historia de un extraordinario rey griego asesinado por su esposa y el amante de esta el día que regresó de la guerra de Troya. El temible Minotauro, mitad hombre, mitad toro, que acechaba a sus presas en el oscuro laberinto de la isla de Creta. Y Helena de Troya, el rostro que lanzó 1000 barcos y provocó una guerra de 10 años con los griegos. Nuestra investigación nos llevará desde Tera, hoy llamada Santorini, hasta Troya, en Turquía. Desde Micenas, en la parte occidental de Grecia, hasta la isla de Creta. Pero comienza con la dramática narración homérica de la guerra de Troya. Nos habla de ejércitos griegos cayendo sobre Troya para recuperar a la hermosa Helena secuestrada por Paris, su amante troyano. Los hombres luchaban a muerte mientras los dioses se peleaban por sus favoritos en ambos bandos. Durante 10 años, los griegos fueron incapaces de atravesar las puertas de Troya. Por fin, la batalla se decidió no con las armas, sino con un truco. Los griegos fingieron aceptar la derrota y retirarse, y dejaron atrás un gigantesco caballo de madera. Los troyanos metieron el caballo en la ciudad, pero estaba lleno de soldados. Durante siglos, antiguas leyendas turcas hablaban de una ruina en suelo turco llamada Troya. Pero en el siglo XIX, nada sugería que la guerra narrada por Homero hubiera tenido lugar a lo largo de esta costa. A pesar de todo, un hombre creyó en las leyendas. Su nombre era Heinrich Schliemann. Estaba obsesionado con la historia de Troya desde su infancia y convencido de que las historias de Homero eran ciertas. Con un desgastado ejemplar de la Ilíada, inició la búsqueda del emplazamiento de la gran guerra de Troya. Heinrich Schliemann decidió comenzar las excavaciones en Troya a finales de la década de 1860 y obtuvo el permiso de las autoridades turcas para ello. No sabía nada de arqueología, ni que era una excavación arqueológica, pero seguía las fuentes que había leído en la Ilíada y la Odisea de Homero, donde se describía la topografía de la llanura y los ríos circundantes. Homero hablaba de 2 ríos cercanos a Troya, uno del que salía vapor, el otro frío como el granizo. Schliemann se quitó los zapatos para comprobar la temperatura del agua. El 9 de abril de 1870 seleccionó un lugar y puso a su equipo manos a la obra. Nacido en Alemania, Schliemann amasó su fortuna en Estados Unidos durante la fiebre del oro californiana. En cierto sentido era un aficionado propenso a la exageración, pero por otro lado era un visionario con una perspicacia compartida por muy pocos arqueólogos. Cuando el equipo encontró una moneda con la inscripción Ilium, el término latino de Troya, las esperanzas se incrementaron. Las excavaciones continuaron y Schliemann encontró restos no solo de una ciudad, sino de varias construidas una encima de la otra. Siguió excavando, creyendo que al llegar a la Troya de Homero encontraría un gran tesoro. Llegó hasta niveles más antiguos y cometió muchos errores, pero a medida que avanzaba, aprendió y se dio cuenta de que realmente estaba el rastro de la epopeya de Homero y las excavaciones de Troya. Cuando se perdía, Schliemann siempre volvía a Homero. When the Trojans were feasting, Ulysses and his Greeks crept out of the wooden horse. They opened up the city gates and let the Grecian army in. That night, the city of Troy was sacked and burned. Schliemann buscó restos de un incendio. En su diario escribió: I found a street covered 6 to 10 feet in yellow, red or black wood ashes, mixed with thoroughly burned fragments of bricks and stones. Schliemann pensó que la calle descubierta debía de ser la calle real que conducía al palacio de Príamo, rey de Troya. Estaba desenterrando murallas tan enormes como las que los griegos no habían logrado atravesar. Las extraordinarias murallas de Troya que Homero había descrito con todo detalle. Pero además de las monedas y las torres,
Schliemann quería encontrar pruebas de la mujer protagonista de la leyenda, Helena de Troya. En el camino también se encontró y se casó con su Helena, una joven griega enamorada también de Homero y que se dedicó a la expedición de su nuevo marido. Lo único que le satisfaría sería un tesoro real. Tras años de excavaciones, Schliemann estaba a punto de darse por vencido. De repente, un día, vio un destello metálico en una pared. Dijo a los trabajadores que se marcharan y rebuscó entre las rocas con sus propias manos. This required great exertion and great risks, since the wall of fortification beneath which I had to dig threatened every moment to fall down on me. But the sight of so many objects, every one of an unestimable value to archaeology, made me reckless. It seemed certain they once lay in a wooden chest of the kind mentioned by Homer as being in Priam's palace. Sin pensarlo dos veces, anunció que había descubierto el tesoro de Príamo. De la muralla sacó vasijas de plata, armas de cobre, 60 pendientes de oro, casi 9.000 anillos de oro y exquisitas diademas y collares. Era uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Aquella noche extendió el tesoro en su tienda. Su esposa se puso una de las magníficas diademas de oro. Estaban convencidos de que eran las joyas que había llevado Helena de Troya. No todas las afirmaciones de Schliemann se confirmarían, pero desenterró los restos de una ciudad destruida por el fuego y la guerra, 4000 años antes, que contenía un tesoro que no tenía precio. La leyenda se convirtió en realidad. Era un paso hacia una época en la que podía haber existido incluso la Atlántida. Desde luego, Troya existió. Y las otras grandes ciudadelas de Homero, como Micenas y su legendario rey, el extraordinario Agamenón. Tras la derrota de los troyanos, el mito antiguo habla del regreso del rey griego a su ciudad. Esperaba ser recibido como un héroe, pero su esposa, Clitemnestra, tenía otros planes. En las colinas, sobre su palacio de Micenas, los guardias vigilaban con órdenes de encender faros en cuanto apareciera el barco de Agamenón. También tenían que informar a Clitemnestra. Agamenón llevaba 10 años ausente y ella tenía otro amante. Juntos planearon la bienvenida al héroe. Una gran celebración tuvo lugar al regreso de Agamenón. Pero cuando las festividades terminaron, la reina y su amante se metieron a escondidas en el cuarto de baño real. Clitemnestra sentía un profundo odio hacia su esposo, quien antes de partir hacia la guerra de Troya, hizo sacrificar a su hija a los dioses para asegurarse la victoria. Not with a random, unconsidered blow, but from old hate. And with maturing time, here where I struck, I take my rooted step, a finished deed. Here Agamemnon lies, my husband dead. Sobre una colina de Micenas se erigen las ruinas de una antigua fortaleza. Schliemann dedujo que debía ser el magnífico palacio del rey Agamenón, con su majestuosa entrada guardada por enormes leones esculpidos en piedra. Fíjese en la ciudadela de Micenas. Es el mejor ejemplo en toda Grecia del poder de este pueblo. Schliemann encontró esqueletos enterrados en extraños círculos de sepultura, pero su sueño era descubrir la tumba de Agamenón y el tesoro que, según él, tenía que haber en ella. Schliemann decidió empezar a cavar en esta zona, porque según su interpretación de las epopeyas, las tumbas de personajes como Agamenón tenían que estar dentro de estas murallas.
Llegó hasta la base rocosa donde estaban ubicadas las tumbas y se dio cuenta de que estaba llegando a restos micénicos. Encontró 19 esqueletos reales rodeados de un tesoro de oro que justificaba con creces la descripción homérica de una Micenas rica en oro. Era un tesoro mucho más espectacular que el que había hallado en Troya. Pero entonces fue cuando realizó un descubrimiento más emocionante, una máscara de oro modelada según el rostro que la llevaba. Para Schliemann, la máscara solo podía haber pertenecido a un hombre. Al anotar este descubrimiento escribió: «He visto la cara de Agamenón». Después de 3000 años, una identificación tan precisa es imposible, pero a partir de los cráneos se puede determinar el aspecto físico de las personas. Este pertenece a una mujer micénica de edad madura que está siendo gradualmente reconstruido imitando su aspecto en un laboratorio en Manchester, Inglaterra. El cráneo que Schliemann atribuyó a Agamenón no se pudo restaurar a partir de las pocas piezas que se encontraron, pero muchos otros de diferentes círculos de sepulturas se han conservado mucho mejor. Terminamos teniendo 7 cráneos, 6 hombres y una mujer, de diferentes círculos de sepulturas. Algunos de la misma tumba, otros de otras distintas. Y es muy interesante porque Richard no sabe qué aspecto van a tener hasta que les ponga el rostro. El cráneo es el marco de la cara, lo que dictamina qué hay en la cara. Él no puede controlarlo. Esta tendrá un bache en la nariz porque esta parte está doblada. Me han dicho que podría ser Clitemnestra. Y desde luego, por lo que recuerdo de historia, ella no era la mujer más guapa del mundo, aunque es evidente que tenía muchos encantos femeninos. Empieza a surgir una clara imagen de los micénicos. Debía de ser gente muy sofisticada, como se ve en el hecho de que se molestaran en peinarse de esta manera. Invertir tanto tiempo en arreglarse el pelo significa que tenían tiempo para hacerlo. En mi opinión, probablemente una sociedad que está luchando para sobrevivir no tiene entre sus prioridades hacerse sofisticados peinados. Realizar complicados peinados a los muertos exige mucha imaginación. Las reconstrucciones de Richard Neve son tan precisas que la policía solicita su colaboración con los cráneos de víctimas no identificadas. Muchas veces los familiares las identifican gracias a estos modelos. Pero ¿qué piensa Neve de los hombres micénicos? Richard tiene razón al decir que eran unos matones. Eran hombres grandes, altos y anchos. Hemos encontrado individuos de 1,70 m, 1,75 m. Estaban bien alimentados. Muchos tenían excelentes dentaduras, aunque no todos. También hemos encontrado abscesos. Tenemos individuos con artritis, seguramente por llevar tantos escudos. Escudos muy pesados. Lo interesante es que fueron los primeros gobernantes griegos, los primeros gobernantes de Micenas. Homero llama a los micénicos la generación más fuerte de mortales. En los círculos de sepulturas, Schliemann encontró armas que encajaban con las descripciones de las epopeyas homéricas. Este casco se hizo con 40 pares de colmillos de jabalí, un tipo que existía únicamente en los versos homéricos. Los artesanos que realizaron todo esto vivieron entre el 1400 y el 1100 a.C., 1000 años antes de que César llegara al poder en Roma. Lo que Schliemann descubrió en aquellas tumbas fue una civilización perdida. Descubrió las muestras más antiguas que tenemos de la existencia de la civilización micénica. Solo más adelante se determinó que el cráneo encontrado por Schliemann era demasiado temprano para pertenecer a Agamenón. Sin embargo, había revelado algo mucho más importante. Hasta que Heinrich Schliemann comenzó su trabajo, nuestros conocimientos del pasado se basaban en escritos de historiadores y otros autores antiguos.
Pero ahora tenemos pruebas concretas de que esos escritos antiguos estaban basados en hechos reales. Y si la Troya de Helena y la Micenas de Agamenón existieron en realidad, ¿podemos asumir también la veracidad de otras leyendas? Quizá la leyenda más aterradora del Egeo sea la del mito del Minotauro, la temible bestia mitad hombre, mitad toro, que vivía en un laberinto debajo del palacio del rey Minos. Un eco de dicha leyenda aún se puede oír en la actualidad en algunos pueblos griegos. Este es un pueblo ganadero de la isla de Lesbos. Cada año sus habitantes visten sus mejores galas para un extraño ritual mezcla de crueldad y celebración. El pueblo ha ofrecido el toro más caro para que tenga el honor de ser sacrificado. Apostolis Komninakis es el alcalde. Desde la antigüedad, el toro ha sido símbolo de poder, de vida. El sacrificio del toro es una continuación de antiguas tradiciones religiosas. Panagiotis Kalogrelis es un neoyorquino recientemente retirado. El sacrificio del toro es lo mismo que ir a la carnicería donde matan a los animales, y es el deseo de Dios. Todo lo que hacemos es por deseo de Dios. Es una tradición que hemos heredado de nuestros padres. En esta tradición, Panagiotis desfila junto con el toro. Para la ocasión compró un traje de vaquero de $300 en Texas. Tengo mi sombrero tejano. Ya podemos irnos. La mitología griega está impregnada de imágenes del poder del toro y la potencia sexual. Se dice que el mito del Minotauro tiene sus orígenes en el fuerte deseo sexual por un toro que consumía a la esposa del rey Minos. Los aldeanos conducen al toro al lugar del ritual en las montañas, en una ceremonia en la que afloran un legado muy arraigado de instintos primarios. Los campesinos ofrecen grandes cantidades de dinero por el honor de degollar al toro. Justo antes del golpe, el toro parece intuir lo que se avecina. En el sacrificio ritual del toro por parte de los aldeanos se perciben los ecos del mito del Minotauro. En la leyenda, el rey Minos decreta exigió tributo a sus súbditos. Muchachos y muchachas jóvenes eran enviados al laberinto subterráneo del que jamás regresaban con vida. El reino del terror se terminó con un joven héroe ateniense llamado Teseo. Utilizando una madeja de hilo para indicar el camino de salida, Teseo entró en los pasadizos bajo el palacio del rey. Su misión no era la mera supervivencia. Según el mito, si mataba al Minotauro, Teseo no solo salvaría su vida, sino también a su pueblo de la tiranía del rey Minos. Los griegos rinden tributo a esta fábula desde hace miles de años. Pero ha sido en este siglo cuando se ha conocido el origen del mito, y por una casualidad. El rastro de Heinrich Schliemann fue retomado una vez más en Atenas en 1883 y condujo hacia un primer y seductor atisbo de una posible Atlántida.
Arthur Evans, un historiador inglés culto y rico, estaba visitando tiendas de antigüedades. Intrigado por los descubrimientos de Schliemann, se planteó la posibilidad de que algunos de los extraños sellos encontrados por Schliemann pertenecieran a una civilización más antigua, una civilización pregriega. Los sellos de piedra eran unos sellos circulares utilizados para estampar imágenes en cera y arcilla. Evans preguntó dónde podía encontrar más piedras y todas las respuestas coincidían: en Creta, el legendario hogar del rey Minos. Creta, la isla más grande del mar Egeo, montañosa, misteriosa e impregnada de mitos, sería el escenario de su principal descubrimiento. Mientras recorría la isla en busca de los sellos de piedra, encontró una sociedad que había cambiado poco desde los tiempos de Cristo. Las mujeres llamaban a los sellos de piedra piedras de leche y se negaban a vendérselas temiendo que la leche se secara de los pechos maternos. Para encontrarlos, le dijeron, debía ir a un lugar llamado Knossos, donde algunos decían que había un palacio enterrado. Evans empezó a excavar en Knossos y pronto descubrió algo mucho más interesante que los sellos de piedra. Desenterró un inmenso palacio con cientos de pasadizos y un trono tallado. Seguramente el trono del legendario rey Minos. El palacio se construyó originariamente alrededor del 1900 a.C., contemporáneo a los grandes faraones egipcios y la construcción de Stonehenge. Evans decidió reconstruir algunas partes del palacio para recrear cómo había sido la vida casi 4 milenios atrás para aquel pueblo cretense, al que él llamó civilización minoica, en honor al rey Minos. Evans descubrió frescos que reflejaban el aspecto y la forma de vida de los minoicos. Cada noche, en un estudio dominado por el toro de Minos, describía detalladamente sus descubrimientos diarios. Groups of ladies are seated and chattering gaily, dressed in the height of fashion, with elaborately coiffured hair engaged apparently in gay chit-chat and ignoring what was going on in front of them. Their sleeves are puffed and the nipples of their breasts are indicated beneath the chemise. These scenes of feminine confidences, of tittle-tattle and society scandals take us far away from the product of classical art in any age, nearer to quite modern times. Creo que los minoicos eran gentes divertidas. Les gustaba reírse, divertirse y disfrutaban de la vida. Bebían mucho vino. Encontramos grandes vasijas de arcilla llenas de vino. Las mujeres llevaban vestidos largos, faldas anchas, y les gustaba descubrir los pechos en las ceremonias religiosas en las que solo se ponían una chaqueta abierta. Llevaban largas melenas que recogían en elaborados peinados. Se maquillaban los ojos y los labios. Los hombres solían llevar una tela corta y tenían cuerpos muy bonitos, las cinturas estrechas y los hombros anchos. Creo que eran muy apuestos. En los festivales, las multitudes subían por estas escalinatas para ver uno de los acontecimientos atléticos más extraños e impresionantes. Traían un toro que habían reservado especialmente para la ocasión, y había jóvenes acróbatas de ambos sexos que saltaban por encima del lomo del animal, mientras otros jóvenes los recogían. ¿Tiene algo que ver este peligroso deporte con la leyenda de los jóvenes sacrificados al Minotauro? ¿Estuvo el monstruo escondido en los oscuros pasadizos del palacio encerrado en el laberinto? Una cosa es segura, Knossos, con sus 1400 habitaciones, fue en tiempos la capital de una gran potencia. Los magníficos palacios descubiertos en Creta tenían un notable rasgo en común. Ninguno estaba fortificado. No era un pueblo militarista. Más bien parecen haber sido cultos y avanzados, no muy distintos a los que muestra Platón en su Historia de la Atlántida.
El legado de los minoicos es su amor por el arte, por el color, quizá el amor por la vida. También el recuerdo de que en la isla de Creta existió una civilización que era pacífica y que realizó grandes logros. ¿Era este el mundo utópico de la perdida Atlántida? Hay algunas pistas que así lo insinúan. El toro como tema recurrente en el arte minoico y su constante presencia en innumerables tesoros recuerdan una vez más las descripciones platónicas en la historia de la Atlántida. Tenemos las copas de oro que Platón describe, con la ceremonia del toro grabada en ambos lados, y que Platón describió asociándola con esas copas, cuando a los toros les atan con lazos y sogas, que es algo único, exclusivo y distintivo de la civilización minoica. Charles Pellegrino ha estudiado las pruebas arqueológicas que conectan a los minoicos del Egeo con los atlantes de Platón. A principios de siglo, cuando se desenterró por primera vez la civilización minoica, algunos de los primeros arqueólogos en llegar a las excavaciones vieron las pinturas de los rituales con toros y dijeron que era Platón y su historia de la Atlántida. Pero al contrario que la Atlántida, Creta no fue engullida por el mar en una noche. No lejos de Nosos, en dirección norte, se encuentra Santorini, en la actualidad una famosa isla turística. Con las casas colgadas en el borde de los acantilados volcánicos, esta isla fue antaño conocida como Tera, la isla destruida en una devastadora erupción hace 3000 años. Cuando tuvo lugar la explosión, el imperio minoico estaba en su apogeo. ¿Podía haberse extendido aquella civilización hasta Tera? ¿Podría ser la civilización que desapareció en una noche? Existen pruebas fascinantes que revelan que no fue una erupción volcánica cualquiera. El desastre de Tera estuvo causado por la mayor explosión natural de la historia del mundo. Imagine una piña de 150 bombas de hidrógeno estallando todas en el mismo lugar y a la vez. Inmediatamente después de la explosión, debía de haber un agujero de unos 13 kilómetros de diámetro y 2 de profundidad, que el Mediterráneo se precipitó a rellenar. Durante un tiempo debió de haber cataratas, a cuyo lado las del Niágara serían meros saltos de agua. El Queen Elizabeth II cayendo por la catarata debía de ser como una ramita de nada cayendo por las del Niágara. Fue una explosión tremenda, y los seres humanos no han visto ni oído nada semejante, ni antes ni después. La erupción provocó un maremoto con olas que se precipitaron unos 50 kilómetros tierra adentro en las costas del Egeo. Las olas debieron de alcanzar los 250 metros. Imagine una ola que llega a la mitad del Empire State Building. La explosión debió de sentirse en otros continentes. La ciencia y los escritos antiguos posibilitan la localización de la erupción en el año 1628 a.C., que lanzó una densa nube de cenizas por todo el Oriente Medio y alrededor del mundo. The sun is covered and does not shine in the sight of men. If only it would shine even for 1 hour. No one knows when it is midday. One shadow is not discernible. The sun in the heavens resembles the moon. Estas palabras de un escriba egipcio recuerdan descripciones bíblicas de la oscuridad que se cierne sobre la tierra. Existen pruebas del año exacto en que la nube de cenizas llegó a China. In the 29th year of King Jae, the sun was dimmed. Ice formed in the summer mornings and frost in 6 months. Heavy rain toppled buildings and temples. The 5 cereal crops withered and died. Hay incluso indicaciones de la llegada de la nube a Norteamérica, convirtiendo el día en noche, el verano en invierno. En California, el núcleo de un pino de 5000 años muestra un anillo de cavidades oscuras datado en el mismo año.
Si nos remontamos al año 1628 a.C., encontramos estas cicatrices congeladas en los pinos californianos. Encontramos cenizas de Tera en el Nilo que se pueden identificar como una huella dactilar. Y en el casquete helado de Groenlandia, donde la nieve deja su marca anual, dándonos así una especie de huella dactilar temporal, si nos adentramos en el interior de un glaciar, encontramos que en el periodo de los 7 años siguientes a 1628, el azufre y las cenizas se pueden identificar con las de la explosión en Tera. La explosión de Tera fue tan devastadora que se convirtió en leyenda popular para los egipcios y fue transmitida por Platón como la historia de la Atlántida. Pero incluso pruebas más fascinantes se encontrarían en Tera. Las ruinas cubiertas de ceniza de una antigua ciudad perfilarían otra historia detectivesca en las investigaciones históricas. En 1967, Spiridon Marinatos, un arqueólogo griego, empezó la búsqueda de restos minoicos en la antigua Tera, sin saber qué encontraría bajo las cenizas volcánicas. Primero descubrió restos de paredes, después una calle entera, después docenas de enormes vasijas, muchas de ellas llenas, como si esperaran el regreso de sus propietarios. No había cuerpos, ni oro, ni joyas. Pero lo que Marinatos y su equipo descubrió era mucho más sorprendente. Con sumo cuidado, empezaron a sacar a la luz frescos exquisitos. En el siglo XX, pinturas maravillosamente conservadas durante 3000 años en una tumba de ceniza mostraban imágenes de la vida en esta ciudad olvidada. Muchas habitaciones tenían frescos en todas las paredes. Aquí, Marinatos encontró un elegante paisaje rocoso con gráciles azucenas y juguetonas golondrinas. Golondrinas que jamás regresarían a la isla de Tera. Hay frescos en todas las casas, prácticamente en todas las habitaciones, lo que demuestra los gustos de sus habitantes, y son muy distintos a los que encontramos en el resto del mundo. En Egipto, en Siria, tenemos casi siempre el mismo tema: guerra y conquista. Pero en la isla de Tera encuentras imágenes de mujeres recogiendo azafrán, de niños jugando, boxeando entre ellos. Mi fresco favorito es el de los antílopes bailando, en parte porque parece anticipar a Picasso en más de 3000 años. Estos frescos de monos nos hablan de un pueblo que incluso tuvo contacto con África. Como en Creta, las mujeres llevaban blusas transparentes, elegantes trajes y elaborados peinados. No era una sociedad primitiva. ¿Era esta bonita joven con cola de caballo uno de los habitantes perdidos de la Atlántida? Había niños durmiendo en estos camastros aquella fatídica noche. Todas las pruebas señalan a Tera como una isla próspera con sus puertos abarrotados de barcos. En la leyenda platónica de la Atlántida se dice: The area is densely crowded with habitation. The docks were full of boats, triremes, and naval stores, and of vessels and merchants coming from all parts who kept up a multitudinous sound of human voices and din and clatter of all sorts, day and night. En Platón, la Atlántida comerciaba con Egipto, como los habitantes de Tera. Y había otros puntos en común. Platón escribió: They constructed buildings around them and made cisterns. They had fountains, one of hot water and one of cold, in gracious plenty flowing. En la isla de Tera encontramos casas de varios pisos, en las que había complejos sistemas de fontanería. Hay indicios de que tenían incluso agua caliente.
Encontramos servicios con cisterna, miles de años antes de que supuestamente se inventaran las cisternas. También hay restos de duchas, de bañeras, de muchas cosas que hoy consideramos muy avanzadas y que en los tiempos de Platón lo eran, sin lugar a dudas, y mucho. Platón también creía que la Atlántida estaba en el océano Atlántico, pero los griegos solían situar los grandes acontecimientos míticos fuera del mundo que conocían, es decir, para ellos simplemente el mar Mediterráneo. Y Pellegrino tiene una explicación para la superficie exagerada de la Atlántida de Platón. Platón nos dice que la Atlántida comprendía una zona muy amplia, que tenía la superficie de Libia y partes de Asia unidas. Claro que Tera no es tan grande, pero si la consideramos como una parte de la civilización minoica, cuyo centro era la isla de Creta y que había llegado hasta Inglaterra, Egipto y el mar de Galilea, vemos que era una gran potencia de la antigüedad, que prácticamente dominaba todo el mundo mediterráneo. Es como si la leyenda de la Atlántida fuera la historia de la civilización minoica. Cuando el volcán de Tera hizo erupción, debió destruir la armada minoica de Creta, precipitando el declive de su poder. La